Estimados jóvenes de Bolivia, y en general a todos nuestros compatriotas de todas las edades, especialmente aquellos que tienen el reto en este 18 de octubre de hacer una decisión por nuestro país con su voto. Quiero que refresquemos un poco la memoria respecto a lo que ha pasado en nuestro país durante sus casi 200 años de historia y en lo que a mí me respecta es en los últimos 30 años por lo menos de historia de nuestro país vivida, ¿no? A los jóvenes especialmente, jóvenes que han cumplido recién sus 18 años, jóvenes que están en la universidad, en el bachillerato, jóvenes profesionales, muchos de los cuales quizás no han tenido la oportunidad de conocer mejor respecto a la historia de nuestro país. Todos los jóvenes en general en Bolivia, para nuestro examen de ingreso al menos a la universidad, de acuerdo a mi experiencia, tuvimos que leer la historia de Bolivia para poder rendir el examen de ingreso. Cuando leí la historia de Bolivia el 2002, cuando me preparaba para dar el examen de ingreso a la universidad, pude ver que nuestra historia está manchada de traiciones y más traiciones. Traiciones como las que hubieron cuando Simón Bolívar quiso hacer un solo país con todos los países liberados donde él fue el libertador. Traiciones como el proyecto también de Vallivian que tuvo de unir Perú con Bolivia. Traiciones como tantos golpes de Estado que hubieron, un militar tras otro militar derrocando al otro presidente y siempre sometiendo a los más pobres. En todas estas historias hubieron también, en toda la historia, presidentes que tuvieron buenas intenciones con el país y que quisieron hacer una buena gestión, pero también terminaron siendo traicionados, algunos asesinados en plena plaza Murillo, un presidente fue asesinado, un presidente que era del pueblo. Y así es que llegamos a la época del gobierno del MAS en el 2006. Incluso más antes, ya en las elecciones del 2002, donde Goni se apropió del gobierno, porque antes, queridos jóvenes, no había un presidente, antes de Evo Morales no hubo jamás en la vida democrática de nuestro país, un presidente que haya ganado con más del 50% de votos. Todos los presidentes anteriores a Evo Morales tuvieron un porcentaje de votación de entre 20 y tantos y 30 y tantos %, pero igual llegaban a ser nuestros presidentes y nadie decía nada. Eso se llamaba la democracia pactada, es decir, que los candidatos sumaban sus votos. Es así que hubieron el acuerdo patriótico, la mega coalición y otros, donde se unían candidatos, por ejemplo, o partidos políticos como ADN, con el MIR, como la última vez con Goni, por ejemplo, el 2002, cómo entró Gonzalo Sánchez de Lozada por segunda vez a ser presidente de nuestro país, de bolivianos que a veces somos masoquistas y que los volvemos a elegir, como sucedió con Goni. Él entró aliándose con Manfred Reyes Villa, que era del partido del NFR. Se alió también y sumaron los poquitos votos que tenía la UCS con Johnny Fernández, que era de la UCS, y otros partidos. Sumaron sus votos y de esa manera lograron más del 50%, con lo cual llegaron al poder. ¿Qué hacían estos partidos, estos gobiernos antes de Evo Morales? Lo que hacían era repartirse los ministerios. Ya que habían sumado sus votos, se repartían los ministerios. Es decir, que por decir, en el gobierno de Goni, 5 ministerios eran para el NFR, un ministerio para la UCS y así sucesivamente se repartían los ministerios. De tal manera que los partidarios de cada uno de esos partidos se acomodaban en los cargos públicos de esos ministerios. Habían las famosas masacres blancas, es decir, que entraba un nuevo gobierno y barrían con todos los funcionarios y ponían a todos sus adeptos, a los que habían ayudado en la campaña. Cosa que no pasó con el MAS.
Y yo soy testigo de eso porque yo trabajaba incluso en una empresa privada que fue nacionalizada, donde cuando se nacionalizó el gobierno les dijo a todos los empleados de esa empresa de que podían estar tranquilos, que no se les iba a quitar su trabajo. Así lamentablemente mucha gente, los famosos pasapasa, los camaleones que se conocían antes, los que cambiaban de color cada vez que cambiaba de gobierno y se mantenían en sus cargos públicos, también se quedaron en las instituciones públicas durante el gobierno del MAS. Muchos quizás se dieron cuenta de las obras que hizo el gobierno del MAS, se dieron cuenta que realmente estaba cumpliendo una agenda del pueblo, que estaba invirtiendo, que estaba haciendo obras, que habían las obras y que se veían al viajar uno por el país o al estar en la ciudad, veía las obras del gobierno. Y algunos tal vez dijeron, bueno, si yo me pongo del lado del MAS y cambio, o sea, tengo ya una convicción. Pero muchos no lo hicieron así. Muchos siguieron con el discursito de que son técnicos y que no eran afines a ningún partido político. Y yo trataba mucho de explicarles a ellos que un funcionario público, así como todas las personas, igual hace política. Tal vez no lo hable en su trabajo, pero todos hacemos política, todos tenemos una opinión respecto a la política, todos tenemos una línea política. Es así que muchos nos definimos por la izquierda o por la derecha. En un anterior video yo les leí qué es la izquierda y la derecha y quiero volver a repetirlo porque creo que es importante que conozcamos a qué nos referimos con esto. Las políticas de izquierda o de derecha se diferencian sobre todo en los servicios y ayudas que se destinan a la sociedad. En eso se diferencian las políticas de izquierda y derecha. La política nos define como ciudadanos, aunque pensemos que el sistema no funciona o que ningún partido político nos representa. Nuestra ideología puede definirse a partir de unos valores y de una forma de pensar. La izquierda plantea que para que un país funcione hay que fortalecer al conjunto de la sociedad. Esto es la izquierda. Mientras que la derecha centra al individuo en el centro de sus políticas y a la iniciativa privada. Es decir, que la derecha destina los servicios y ayudas al empresariado privado en especial. Es decir, que no vela por el bien común, sino piensa que es el empresariado el que va a sostener el país y que el Estado se debe reducir a la mínima expresión. Los gobiernos de derecha favorecen la economía de las empresas para que sean estas las que generen riquezas. Este tipo de políticas se definen como liberales, de ahí que viene también el neoliberalismo, porque las autoridades intervienen lo mínimo, lo mínimo, o este tipo de o son también políticas capitalistas, porque el funcionamiento del Estado gira en torno al dinero o capital y no así a las personas. Se origina con las clases más ricas, mientras que la izquierda se origina con la base popular. Tiene en su origen, las políticas de izquierda tienen sus orígenes en la Asamblea Nacional, en el Parlamento de Francia, en la Revolución Francesa de 1789. Entonces, jóvenes, es importante que entendamos esto, que investiguemos, que le demos una lectura a estos conceptos, porque nuestro voto en este 18 de octubre de 2020 es definitivo. Es el que va a marcar los resultados de estas elecciones, no solamente nuestro voto, sino que nuestro control del voto para evitar el fraude electoral es definitivo para determinar qué va a pasar con nuestra Bolivia durante los próximos 5 años. Hemos visto en estos 9 meses, menos de un año, queridos jóvenes, que 9 meses pueden ser dilapidarios para nuestra economía. Imagínense lo que serían 5 años de gestión de un gobierno que robe, de un gobierno que no haga obras, de un gobierno que aplique solamente la demagogia. Antes, queridos jóvenes, los partidos de derecha siempre se acostumbraron a usar la demagogia. Antes nos prometían el sol, la luna y las estrellas antes de las elecciones, en sus campañas electorales. Y pasadas las elecciones decían, ni siquiera mencionaban ya sus promesas o decían que no se podía, que entraron al gobierno y que se dieron cuenta que no era posible lo que habían prometido. La demagogia, jóvenes,
es el empleo de halagos, falsas promesas, que son populares pero difíciles de cumplir, y otros procedimientos similares para convencer al pueblo y convertirlo en un instrumento de la propia ambición política. Gonzalo Sánchez de Lozada en su última campaña prometía empleos, empleos, empleos. Pueden buscar su propaganda, todavía sigue en YouTube para la que la puedan ver. Prometía conexiones de gas, prometía todo esto. Yo me acuerdo que incluso yo, estando en bachillerato, el 2002, asistí a una entrevista de Carlos Mesa que fue por todas las ciudades a reunirse con los bachilleres porque él más o menos tenía credibilidad porque supuestamente era la primera vez que estaba entrando a ser un candidato político, Carlos Mesa, que estaba yendo por candidato a vicepresidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, prófugo que se llevó millones del Banco Central de Bolivia con videos, no así como dice que se llevó Evo, dice, pero no hay ningún video que muestre. De Gonzalo Sánchez de Lozada, jóvenes, hay un video que demuestra que se sacó la plata del BCB, Banco Central de Bolivia, y se fue en un avión a los Estados Unidos. Ahora vive allá feliz y con todo el dinero robado a los bolivianos, impune. Gracias a que Estados Unidos obviamente es la madriguera de los ladrones de América Latina. ¿Por qué? Porque estos señores entran a los gobiernos en América Latina para favorecer a los Estados Unidos. Y claro, como son fieles lacayos, buenos peones, buenos pongos del imperialismo yanqui, entonces ellos les abren las puertas una vez que han destruido el país, una vez que han privatizado los recursos naturales de esos países. Les dicen, vengan, aquí los vamos a proteger, aquí nadie los va a meter a la cárcel. Gracias por sus servicios durante el gobierno en el que estuvieron. Por eso Manfred Reyes Villa también huyó del país y luego volvió obviamente con este gobierno de facto impune y tuvo que volver a escapar ahora porque ya tenía procesos pendientes en la gobernación de Cochabamba, porque recordemos que Manfred Reyes Villa hace años fue prefecto de Cochabamba. Muchos decían que era buen prefecto Manfred Reyes Villa. Los cochabambinos decían que sí, que había hecho cosas bonitas porque hizo parques, porque hizo jardines, cosas que se veían obviamente bien, ¿no? Que se veían bien. Y yo me acuerdo que tenía una tía cochabambina, o bueno, que vivía en Cochabamba, y me dice, Manfred es buen candidato, que no sé qué, el 2002. Y yo le digo, pero tía, ¿cómo puede ser que sea un buen prefecto si no ha resuelto el problema principal de Cochabamba? Puede ser que haya hecho jardines y lo que quiera, pero no resolvió el principal problema de Cochabamba, que era el tema del agua. Recordemos también que en Cochabamba se desató una revolución que se llamó la guerra del agua, porque querían privatizar, en realidad ya le estaban privatizando el servicio del agua, lo cual iba a encarecer este servicio para la gente. Obviamente para la gente pobre es mucho más difícil pagar servicios básicos caros, y esto enriquece a las personas que se benefician de esta privatización. Entonces, este es un caso. Por eso justamente Manfred y Goni, el 2002, jóvenes, los que tal vez no se acuerdan, yo conozco a gente mayor que ha vivido dictaduras, a personas de la tercera edad, mayores a 50 años, que han vivido dictaduras y no recuerdan lo que era la dictadura, y llegaron a decir que Evo Morales era una dictadura, cuando ellos vivieron las verdaderas dictaduras de García Mesa y de Banzer, que también llegó a ser presidente por democracia pactada. Entonces, Manfred Reyes Villa con Gonzalo Sánchez de Lozada en el 2002 se hacían la guerra en sus propagandas. Era un desastre, o sea, porque cada uno decía algo malo del otro. Goni decía que Manfred tenía su mansión en Estados Unidos, mostraban por helicóptero su mansión de Manfred en Cochabamba. Manfred decía de Goni de las cosas que hizo en su anterior gobierno en los 90. Y así sucesivamente. Entonces habían, digamos, los MNRistas y los NFeristas que se peleaban y que fueron a votar a las urnas, finalmente, por decirle, algunos de base, obviamente, que son los que se dejan engañar, que votaron por Manfred, y al final vieron que Manfred le dio sus votos a Goni. Y algunos que votaron por Goni y vieron que Goni les dio ministerios a Manfred. Así era la democracia pactada, y esa es la demagogia. Hoy, la derecha no ha cambiado, jóvenes, señores, mayores, que ingenuamente a veces caen en el lavado de cerebro de la prensa. Que entendamos bien, la prensa responde a intereses empresariales, también políticos. Muchos de los antiguos políticos de los tiempos neoliberales son los actuales dueños de los medios de prensa. Unitel,
periódicos como Página 7, son de anteriores políticos de los tiempos del neoliberalismo. Por eso es que tienen una línea marcada que durante 14 años hicieron escándalo de casos para poder manchar la imagen del MAS y ahora se callan ante los hechos de corrupción que hay con el gobierno de Yanine Áñez. Recordemos el otro día que Yanine Áñez decía, no, no hemos perdido plata con los respiradores porque fue la plata del BID que se desembolsó cuando la plata del BID es un crédito para Bolivia y que Bolivia lo va a tener que pagar. Y Valverde le decía, ok. Entonces no fue la plata de Bolivia, fue del banco. Ya. Imagínense Valverde, que se muestra como supuestamente un periodista, Carlos Valverde, como un periodista imparcial, que grita, que se atreve a decir a los masistas que son todos los insultos, los más crasos que puedan imaginarse, dice Valverde, pero claro, en la entrevista con Yanine Áñez se hace alopa y hace ver que se traga esa mentirita de que el BID pagó los respiradores y por ende Bolivia no perdió plata, que es algo tan absurdo y tan ilógico, ¿no? O sea, tan que toma a los bolivianos por estúpidos realmente. Tratan de meternos el dedo a la boca. Entonces, jóvenes, ustedes tienen que investigar las cosas para poder decidir bien. En los 30 años que yo tengo, digamos, por lo menos algo de memoria de lo que ha pasado, yo tengo 34 años, puedo contarles que yo nací en el 85, en las épocas de los 80, de los 90, inicios del 2000, ¿qué veía yo? Desde una escuela fiscal, desde un colegio de convenio, donde pagábamos, creo, 8 bolivianos al mes, o 12 bolivianos, algo así. Veía ese esfuerzo de los papás por tener un pan en la mesa cada día. Veía cómo fluctuaba el precio del arroz, del azúcar. Había que comprar por quintales, al estilo de mi mamá, que compraba por quintales el azúcar, el arroz, para poder ahorrar. Veía cómo teníamos que conformarnos con un pedacito de carne o comer guisos cada día para poder ahorrar y estirar la plata. Veíamos como nosotros, la clase media pobre, jóvenes, la clase media pobre, porque en ese entonces no había clase media rica como hay ahora gracias a 14 años de gobierno del MAS. ¿Cómo era la vida antes? Yo soy hija de una persona que fue maestra de secundaria. Entonces, con un sueldo de maestro, vivíamos en escasez. Era la clase media pobre de Bolivia. Pobre. ¿Y por qué era pobre? Porque no te podías imaginar salir al cine, por ejemplo. No te podías imaginar ir a comer a una heladería. No te podías imaginar tomar un taxi. No te podías imaginar viajar en avión. Viajar en avión pues tendría que venir, no sé, un hada madrina para que puedas viajar en avión, porque eso era un lujo de solamente un sector de la población. Y eso, queridos jóvenes, es el sistema capitalista. El sistema capitalista que se identifica con la derecha, que vela por el individuo y especialmente por los empresarios, es decir, por las élites. A la gente que no necesita plata, el gobierno, aunque sea, se endeuda para ayudar a los más ricos, porque piensa la política de derecha que incentivando a los ricos, estos ricos van a generar empleo y van a tener tanto que va a sobrar y va a haber goteo para la gente pobre. Pero la realidad nos muestra que no es así. Entonces, en todos estos años jóvenes hasta el 2002, evidentemente en un sistema capitalista tienes la oportunidad de surgir, pero no es como dicen algunas frases tontas que ha creado el capitalismo, que dice el pobre es pobre porque quiere, porque es flojo. Eso es mentira. Es mentira que en un sistema capitalista todos tenemos las mismas oportunidades. Es como ese cuentito de la lata de las ranas que quieren salir, ¿no? Y que le jalan hacia abajo. Yo diría que el capitalismo es una lata con ranas, que somos todas las personas,
donde de vez en cuando se abre la tapa y si alguna ranita puede salir de esa lata, es su suerte, ¿no? Pero en realidad la mayoría de las ranas van a vivir dentro de esa lata y van a morir dentro de esa lata. Es la realidad del capitalismo. Algunos llaman régimen porque les han metido eso en la cabeza, el ataque mediático. Les han metido que es un régimen el comunismo o el socialismo. Y creen que el capitalismo es libertad, cuando en realidad en el capitalismo también es un régimen, y es un régimen más bien más cruel, porque vela por el interés de pocas personas y no importa que la mayoría de la población se esté muriendo de hambre, que no acceda a salud, que no acceda a educación, etcétera. Entonces hay mucho que analizar y lamentablemente faltó concientización en los 14 años de gobierno del MAS, que era un gobierno de políticas sociales de izquierda, que logró enriquecer a la clase media pobre, logró hacer que cambie de nivel de vida y pase a una clase media rica. Y también sacó a mucha gente de la pobreza. En nuestro país, en pobreza extrema o en pobreza media, vivían hasta el 2005 un 30% de la población. Las políticas del gobierno del MAS hicieron que eso se reduzca a menos de un 15% de nivel de pobreza. Es decir, que mucha gente salió de la pobreza y, como les digo, gente como mi persona, que eran, digamos, de papás maestros, lograron también pasar a otro nivel de vida. Pero dicen que el humano también es ambicioso y que siempre quiere más. Y cuando nos desenfocamos de eso, nos puede dar también el síndrome de Doña Florinda, como dicen, ¿no? Doña Florinda, que vive en un barrio obrero, todos lo conocemos, Doña Florinda del Chavo del Ocho, que es una persona clase media pobre, que vive en un barrio obrero, pero que tiene un poquito más de ingresos quizás que los demás de su vecindario y por eso ya los tilda de chusma a los demás y se siente superior, porque quiere encajar en otro grupo social. Entonces pasó esto con nuestra Bolivia. Yo analizo mucho y duele ver que la gente se desclase, que la gente olvide de dónde viene. Porque así como les digo, el capitalismo es una lata donde muy rara vez puede salir una rana fuera de la lata. Lo mismo, lo contrario pasa cuando hay un gobierno de izquierda con políticas sociales, porque esta lata está abierta, se abre totalmente y pueden salir más gente de la pobreza. Y eso se ve en nuestro país. Hasta el 2005, como lo decía Luis Arce Catacora, habían más vendedores que compradores en los mercados. La gente comerciante no vendía tanto, vendía si acaso para el día, para poder comprar la comida del día siguiente. Los obreros remataban su trabajo, su mano de obra a precios bajos, porque tampoco no había quien les pueda contratar, no había construcción. No, en lo que es otros temas, digamos por decir, de gente técnica, por decir peluquerías, qué sé yo, zapaterías y servicios, demás servicios, tampoco podían surgir. ¿Por qué? Porque estaban también, o sea, la gente no tenía ese poder adquisitivo. Muchos, en su campaña de denigrar al MAS, hacían sus memes incluso para decir que el pan antes del MAS costaba 20 centavos y con el MAS costaba 50 centavos. De acuerdo a su lógica simple y muy básica, era la inflación de 150%. Evidentemente, si hacemos el cálculo de 20 centavos a 50 centavos, 150% de incremento en el valor del pan. Pero, si nos ponemos a pensar perdón, voy a poner en vibrador. Si nos ponemos a pensar en el incremento del salario mínimo nacional, nos vamos a dar cuenta que de 440 bolivianos, que era el salario mínimo nacional en el 2005, ahora es más de 2.200 bolivianos el salario mínimo nacional, gracias a las políticas económicas que implementó Luis Arce Catacora y el gobierno del MAS y Evo. Entonces, de 440 a 2.200, hagan la relación. Eso no es
es mucho más que el 150%, es más de 5 veces casi el salario mínimo nacional comparado al 2005 cuando el pan costaba 20 centavos. Entonces, lo que ha hecho la guerra mediática contra el MAS en estos 14 años es darnos verdades a medias. ¿Para qué? Tomándonos por estúpidos a los bolivianos para que nos traguemos sus mentiras, porque una verdad a medias es una mentira y es una mentira intencionada y direccionada obviamente para algo. Eh, ¿Qué más les puedo decir? A ver, yo vengo de un colegio, por eso como les decía, fiscal o también de convenio, donde lamentablemente he visto que las personas de esa mi generación se olvidaron de lo que pasábamos en esos años. Tuve una compañera que es actualmente maestra y yo ponía cómo, una vez compartía y publicaba cómo ha cambiado la vida de los maestros gracias al gobierno del MAS, donde han incrementado sus sueldos y que les permite tener otro nivel de vida actualmente a los maestros. Y ella me decía, yo soy maestra y te cuento que no me alcanza la plata, no me alcanza, y eso que vivo en la casa de mis papás no me alcanza para sustentarme. Y yo le decía, ¿no será que en realidad en vez de que se volvió más cara las cosas, en realidad te has vuelto más consumista? Porque antes no íbamos a tomar un café con una torta, antes no íbamos a comer un pollo. Era impensable, impensable en los años 90, 2000. Era, ¿saben qué? Les cuento de verdad, para nosotros en la escuela, en los años 90, era un premio cada cada bimestre que llegaba a la libreta, era un premio que podamos ir a comer pollo en la noche. Así era nuestra vida en la miseria, cuando nuestra Bolivia era tildada de ser un mendigo en silla de oro. Teníamos oro, plata, cobre, estaño, hidrocarburos, todo, hectáreas y hectáreas de tierra bendita en el oriente y en los valles que produce el agro, que produce la ganadería, etcétera. Pero nosotros éramos pobres, éramos un pueblo pobre. Siempre hubieron ricos, obviamente, porque eran ligados a la política. Por eso es que los disque nueva generación de políticos que están para estas elecciones de octubre de 2018, ¿quiénes son esos jóvenes, caras nuevas en la política? Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, compañero del dictador Hugo Banzer Suárez. Nuevo, jovencito. Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, uno de los grandes privatizadores y entreguistas de nuestros recursos naturales en Bolivia. Otro jovencito, nuevo, cara nueva en la política. ¿Quién más? A ver, Chi, que creo que tuvo, creo que hasta por burla los jóvenes votaron y porque habían muchos memes graciosos de él. Ese fue el criterio inteligente de muchos al votar el año pasado, que él sacó un 8% que le llegó a ganar a Óscar Ortiz con su agrupación Bolivia, dijo no, que sacó 4%, y Chi sacó 8% de la votación más o menos. Creo que hasta por chiste lo hicieron. Y eso no me extraña porque también en el 2002 mucha gente votó por Manfred porque dice que era churro. Eso era lo que decían, comentaban en el colegio, que era churro y que por eso iban a votar por Manfred. O sea, lo que tenemos que tener, jóvenes, es criterio y sentido común para votar. No estamos haciendo algo que no va a tener sus consecuencias. Nuestra votación tiene sus consecuencias para 5 años. ¿Qué es lo que pasa con nuestra Bolivia ahora? Siempre fue obviamente ambicionado nuestros hidrocarburos, los cuales una vez que fueron nacionalizados permitieron al MAS también hacer y financiar todas las obras que hizo, carreteras, más de 7.000 kilómetros en carreteras asfaltadas durante 14 años, viviendas sociales para la gente que no tenía vivienda, más de 100.000 viviendas entregadas, teleféricos para la ciudad de La Paz, el tren metropolitano que quedó a medias y que lamentablemente ahora corre el riesgo de ser rematado en Cochabamba. En Santa Cruz, obras también en el aeropuerto Virubiru para hacerlo más grande, obras en todo lo que es fomento también a la actividad ganadera, agropecuaria, etcétera. Carreteras,
Recordemos incluso que se opusieron a la carretera del Tibnis, los disque ambientalistas que ahora este año no dijeron nada por los incendios que pasaron este año, que fueron mayor cantidad que el año pasado. Se opusieron a una carretera del Tibnis. ¿Y saben por qué se opusieron a la carretera del Tibnis? A muchos les tocaron seguramente su corazoncito ambientalista para decir no, que viva la naturaleza. Todos amamos la naturaleza porque vivimos en la madre tierra. Pero la oposición a la carretera del Tibnis era para proteger los negocios de los que fletan avionetas en el Beni, que es su negocio. Es como por ejemplo los que se oponían en Copacabana, en La Paz, a la construcción de un puente en Tiquina, que el gobierno lo quería hacer y que hubieron bloqueos y no sé qué, porque no querían que se construya el puente. ¿Por qué no querían que se construya el puente? ¿Quiénes no querían que se construya el puente? Los que fletan esos pontones, no sé qué se llaman, que transportan de lado a lado, de Tiquina a Copacabana, a los camiones y a los vehículos. O sea, no querían que se les quite su negocio. Y ese es un mal también de los bolivianos, que somos muy egoístas. Cada quien quiere velar por su sector. Mientras mi sector esté bien, que los demás se mueran no me interesa. Así es el boliviano, lamentablemente. Entonces, lo que yo quiero justamente es que empecemos a repasar todo esto. ¿Qué pasó en los 14 años del gobierno del MAS? De esa miseria, cómo cambió la vida de las personas. Cuando yo ingresé a trabajar, el 2006 ingresé a trabajar a una empresa privada. El salario mínimo nacional era 1.300 bolivianos. 1.300 bolivianos, con eso estuve los primeros meses. Luego obviamente el gobierno, ya entró el gobierno de Evo Morales, el 2006 entró y fue subiendo el salario mínimo nacional. ¿Qué pasó? Hubo una lucha también de las élites que financian siempre grupos vandálicos para poder proteger sus intereses y sus privilegios a los cuales no quieren renunciar. Y también hay un cierto sector de la población que no es que se esté viendo afectada en sus intereses, solamente que no quiere que otra gente tenga las mismas oportunidades que ellos. Por eso yo lo comparo también el regionalismo con lo que pasa en Estados Unidos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Los latinos que han logrado obtener papeles en Estados Unidos son los que más se oponen a que sigan ingresando otros latinos a Estados Unidos. Lo mismo que pasa actualmente en Santa Cruz, con ciertos grupos que hacen parecer que hubiera regionalismo en Santa Cruz cuando en realidad no lo hay. Los grupos promovidos por el Comité Cívico de Santa Cruz, la Unión Juvenil Cruceñista, que generan este tipo de odios y regionalismos, hacen quedar mal a toda una región porque la gente piensa que hay regionalismo ahí cuando en realidad no lo hay. El verdadero Camba, el verdadero originario del Oriente, no es regionalista, más al contrario, es súper hospitalario, bueno. Es tan bueno el oriental que, como decía un señor, o sea, si vas a ver el negocio de alguien del Oriente, te enseña cómo hacerlo. A diferencia de otros lugares donde en realidad no quieren que aprendas a hacer el negocio porque piensan que le vas a hacer la competencia. Pero estos grupos de regionalistas en Santa Cruz en realidad son puros cambacollas, como se dirían. Son los cambacollas los que son descendientes, hijos, nietos o bisnietos de gente colla que se fue al oriente y que ya ellos nacieron en el oriente y ahora vuelcan un regionalismo contra los collas, contra la misma gente de la cual descienden. También hay un regionalismo en el occidente que no es nada bueno y debemos cortar todos los bolivianos los regionalismos. Ayer justamente o anteayer una conocida me escribía por WhatsApp y ella trabaja en una institución pública. Creía que todos eran técnicos y que todos habían entrado por convocatoria y que por eso yo no soy del MAS, nunca he sido de ningún partido y somos técnicos y nosotros no nos metemos en política, me decía, ¿no? Pero cambia de gobierno y empiezan a ver los cambios, empiezan a votar gente, ellos mismos, ella misma está atemorizada de que la voten y así empieza a caerse ese discursito de que son técnicos, ¿no? Y me dice, ay, no sabes, los masistas antes, como sabían que no eran profesionales, no se atrevían a tanto, no entraban a trabajar aquí a la institución donde yo trabajo. Y en cambio ahora con este gobierno son más osados, me dice, ¿no? Porque hay puros cambas que no saben nada y que están ahí trabajando. Me molestó mucho ese comentario. ¿Por qué? En primer lugar, porque hay gente
competente e incompetente sin importar del lugar en que venga. Hay gente muy capaz del oriente y del occidente de nuestro país, en ambos lugares. Así como en ambos lugares también hay gente incapaz o incompetente. ¿Y cuál es el problema? Aquí no se trata de que sea Camba o Colla o Chapaco. Aquí no se trata de que sea masista o no masista. En primer lugar, es una ridiculez que diga que los masistas no son profesionales, porque habíamos muchos profesionales que apoyamos al MAS. En segundo lugar, bien hay personas del occidente que pueden estar trabajando con este gobierno sin tener la capacidad ni la experiencia necesaria para ocupar los cargos públicos que están ocupando. Claro ejemplo de esto es los nuevos directores que hay en la Cancillería. Recordemos que Longaric ha sido denunciada porque ha dado direcciones de la Cancillería, cargos de director, a los amigos de su hijo. Entonces, que no cumplen con experiencia específica ni general para ocupar esos cargos, pero por política están ahí. Y eso no es que Longaric esté dando trabajo a los Cambas. La diferencia es la política, por eso, de izquierda o de derecha. La derecha siempre ha sido demagógica. Recordemos que Áñez, hace unos meses, cuando estaba ella misma sacando su intento de prorrogarse en el poder, decía: he instruido a mi gabinete de que genere empleos, que estos empleos van a ser generados desde junio. ¿En qué mes estamos, señores? Estamos a 2 o 3 meses, ya a 3 meses del plazo en el que dijo que iba a generar empleos. ¿Dónde están esos empleos? No hay nada. Demagogia. Una vez más, la demagogia de la derecha. Entonces, es importante que vayamos repasando esto, repasando. La gente que en los 14 años de bonanza económica sintió que era por su gran esfuerzo, por su capacidad, que ahora tenían más plata, que se habían comprado una casita, que se habían comprado un auto, que lograron ascender en puestos, se olvidaron gracias a qué lograron eso. Tengo una conocida igual que entró a trabajar a un banco del Estado, al Banco Unión, hace años. Así como ella, mucha gente que no hubiese tenido la oportunidad de trabajar para el Estado en otros gobiernos por ser gente humilde, pobre, lograron entrar en el gobierno de Evo Morales a trabajar, a tener su experiencia laboral, a tener su oportunidad en los cargos públicos, gracias al gobierno de Evo Morales. Gracias al gobierno de Evo Morales y el MAS, empezó a crecer la economía. ¿Qué pasó con los bancos? Empezaron a abrir más sucursales. Al abrir más sucursales los bancos, ¿qué hacen? A su gente antigua las empiezan a ascender a plataforma, a créditos, a otros lugares, a gerencias, a administraciones de sucursales, etc. Si no hubiera habido esta bonanza económica, los bancos seguirían hasta ahora siendo esa única sucursal en algunas ciudades que había. Pero ahora hay más sucursales y esta gente que entró en el periodo de gobierno de Evo Morales pudo subir y ascender. Pero claro, estas personas ahora que están en gerencias, en direcciones, en jefaturas, sienten que fue por su propio esfuerzo y que eso iba a pasar inevitablemente. Así como los comerciantes, los transportistas piensan igual, que el comercio iba a crecer siempre cada año positivamente, automáticamente esté el gobierno que esté. Pero ahora ya se dan cuenta que no es así. ¿Qué pasaría en los próximos años, señores desclasados? Señores que se han olvidado gracias a qué lograron tener los cargos que tienen, que se olvidaron recordar de dónde viene la bonanza económica y gracias a qué sus negocios han prosperado. Si nuestra Bolivia sigue yendo en el camino de la derecha, como nos ha mostrado ya 9 meses de ejemplo de gobierno de derecha, ¿qué va a pasar? Los bancos van a empezar a tener mayor mora en sus créditos. La gente va a empezar a dejar de pagar sus créditos porque no tiene dinero para pagar. Los negocios van a empezar a quebrar. El transporte obviamente va a empezar a reducir. El comercio internacional va a empezar a reducir. Pero esto no les va a afectar a los que siempre fueron ricos y van a seguir siendo ricos, porque van a estar empoderados peor todavía en el gobierno. Entonces, ustedes, señores, que se jactan de haber logrado todo por su propio esfuerzo y no piensan que el modelo económico es lo que genera las oportunidades, bueno, van a tener que ser despedidos y liquidados también de sus empresas. ¿Por qué? Porque las empresas van a empezar a reducirse, a cerrar sucursales, agencias. Y si la gente no es capaz de ver esto ahora,
pues todos nos vamos a tener que tragar la crisis que va a venir en 5 años si votamos nuevamente a la derecha o dejamos que la derecha haga fraude electoral en las próximas elecciones que se vienen. Entonces, jóvenes, señores, adultos, tercera edad, es momento de que recuerden, de que analicen cómo ha cambiado la historia de nuestro país en los últimos 14 años. No es imaginación, el teleférico en La Paz no es una imaginación, el satélite no es una imaginación, las computadoras que empezó a fabricar nuestra Bolivia no es una imaginación, la planta de litio, que es la ambición de intereses extranjeros que ya está instalada en Uyuni, no es una imaginación. Las plantas de cemento instaladas en Potosí, en Oruro, no son una imaginación. La planta de azúcar en San Buenaventura no es imaginación. La planta de urea en Bulo Bulo no es imaginación. Las empresas estatales, como por ejemplo Lácteos Bol, no es imaginación. Ese subsidio de lactancia que empezaron a tener las mamás que trabajaban, las mamás trabajadoras, donde les daban N productos por el valor de un salario mínimo nacional, no fue imaginación. Es hora de que empecemos a recordar de dónde hemos salido y a dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos, porque si nosotros hemos podido salir de la pobreza, pues no es decir, ah, qué belleza, yo ya salí de la pobreza y me vale el resto, no. Todos tenemos que trabajar para que toda nuestra gente, nuestros compatriotas, nuestros hermanos bolivianos también tengan las oportunidades de salir de la pobreza. Yo celebro el trabajo que hizo el gobierno del MAS, especialmente en el área rural, porque eran los que más necesitaban, los más olvidados, los que vivían en condiciones más precarias. Ahí se llevó vivienda social a comunidades, se llevó luz, se llevó agua, se llevó señal de teléfonos celulares. Gracias igual al satélite que dicen que no está, que no existe, los opositores. Gracias a ese gobierno del MAS hubieron más carreteras. Yo recuerdo que viajaba en la ruta Sucre-Santa Cruz, mucho, viajaba en camión en esos años. Y recuerdo bien los tramos gigantescos y eternos que habían de tierra, hoy asfaltados en su totalidad. Recuerdo también que en los colegios nunca íbamos a soñar con que el gobierno nos regale una computadora o que dé premios a los mejores alumnos en efectivo. Recuerdo que ni bien entró el gobierno del MAS al gobierno, redujeron la matrícula. En la universidad en la que yo estaba, la matrícula por año costaba 100 bolivianos, si no me equivoco. Desde que entró el gobierno del MAS, 1 boliviano pagábamos la matrícula en la universidad. Recuerdo que en las épocas en que yo estaba en la universidad, que entré en el 2003, hacíamos marchas por presupuesto para la U. Esas marchas se acabaron con el gobierno del MAS. Las universidades como nunca, gracias a la nacionalización de los hidrocarburos, que un gobierno de derecha jamás lo hubiera hecho, gracias a eso tuvimos mayor presupuesto. La infraestructura de mi facultad cambió. Gracias a que teníamos mayor plata en la universidad, hicieron ampliaciones, se compraron la casa de al lado, construyeron ahí aulas. Teníamos data, computadora en cada facultad, en cada curso. Entonces, gracias a tantas cosas que han pasado desde que en nuestro país se reencaminó hacia una política social, es que ahora estamos como estamos. Veo en las ciudades en las que visito colegios nuevos, gracias al MAS. Veo hospitales nuevos, que ahora este gobierno de facto está entregando, y todavía siguen cínicamente diciendo que el gobierno de Evo no hizo nada por la salud, y sin embargo están entregando nuevos hospitales. Eso se construyó en 9 meses, con ese cuentito a su abuela, ¿no? O sea, esos hospitales ya estaban listos casi para entrega en el momento del golpe de Estado en 2019. Este gobierno entrega ambulancias odontológicas para el COVID. Todavía ni siquiera le sacan su letrero del parabrisas ahí de las ambulancias, ambulancia odontológica dice. Y eso entrega como para que fuera para el COVID. Todos los equipos que han visto en el nuevo hospital del Alto, esos equipamientos ya fueron comprados anteriormente por el gobierno de Evo Morales y del MAS. Entonces, si la gente se sigue dejando engañar,
obviamente, lamentablemente, todos los bolivianos tendremos que pagar por ese error. Pero si la gente reacciona y recupera la memoria, lee cómo fueron las dictaduras, lee qué hicieron en su gobierno Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Gonzalo Sánchez de Lozada, Banzer, el Jaime Paz Zamora, el gallo que le decían, que sus hijos ahora también siguen viviendo de la política, siendo alcaldes, diputados, etcétera. Si se ponen a leer, jóvenes, ustedes van a poder salvar el futuro de Bolivia. Pero si siguen solamente basándose en dice que dice que dice que dice que ven en la prensa, pues nuestra Bolivia está perdida y yo dejaría de creer que los jóvenes son el futuro preciado de nuestro país.